Primeramente, déjenme decirle que hay dos poderes que se mueven. Primeramente se mueve el poder del enemigo, el maligno. La Biblia le habla como el demonio, conocido como la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Lo que el enemigo quiere es que el ser humano no escuche el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El propósito que él quiere es que el ser humano no lea la palabra de Dios y no se dé cuenta qué es lo que Dios anhela para el hombre. Porque dice Dios que él tiene pensamientos de bien y no de mal para el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano se desvió, desobedeciendo todos aquellos principios en los cuales fue creado. Porque el ser humano no fue creado en un pecado, en una imperfección, no es así. El ser humano había sido formado de manera perfecta, en una comunión directa con Dios. Su nombre fue Adán y su mujer Eva. Pero dice la palabra de Dios que la serpiente, el diablo, le trajo a desobediencia. Y entrando en esa concupiscencia, en ese deseo de querer rebelarse en contra de Dios, el hombre incurrió en pecado y se desvió de los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios asimismo que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte, es camino de perdición. Hoy en día el ser humano es bombardeado por las redes sociales, por las comunidades, y se levantan mensajes erróneos que confunden al ser humano. Y el ser humano también ya no ha buscado de Dios. Asimismo, Romanos en la palabra de Dios declara que a una sola todos nos desviamos, que a una sola le dimos la espalda a Dios. Y el ser humano solamente quiere religión, solamente quiere religiosismo y filosofía, pero la religión muerta no puede traer salvación al ser humano. El único que puede traer salvación al ser humano se llama Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y versos del 12 en adelante, predicando el apóstol Pedro ese famoso sermón, esa famosa predicación, y con voz fuerte le demandaron los líderes religiosos de aquella época y le dijeron: ¿en qué nombre vienen a predicarnos a nosotros? Ya que había gran cantidad de efemérides, había hombres importantes como hoy en día, hombres estudiados de mucha letra, pero eran hombres pecadores, de los cuales Pedro valientemente se levanta delante del concilio allá en Jerusalén. Y déjenme decirle que Pedro no tenía miedo de predicarle ni a reyes, ni a sacerdotes, incluso ni a los mismos fariseos que dieron muerte a Jesucristo, de los cuales al tercer día se levantó de entre los muertos. Pedro no estaba predicando un Dios muerto, porque dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Pedro se levanta y les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, preste atención, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y búsquele por donde guste, comience a recorrer el mundo desde el extremo norte hasta el extremo sur, revise los libros de la historia y se va a encontrar esos personajes, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, dije, no hay ningún otro. Después de Adán, dice la palabra de Dios
que desobedece y viene a ser alejado del paraíso y de la presencia de Dios. Pero Dios le da una promesa al hombre y a la mujer. Le dice a la mujer: de tu descendencia vendrá uno que pisoteará la serpiente. La serpiente le herirá en el talón. Aquel que vendrá a rescatar a la humanidad. Dice, pero ese va a herir a la serpiente, al diablo, de muerte. ¿Quién cree usted que fue ese Mesías que pisoteó la cabeza de la serpiente? ¿Quién fue? ¿Quién fue, iglesia? Jesucristo de Nazaret. Él es el que le pisoteó la cabeza a la serpiente. Y ahora hay esperanza de vida para cada uno de ustedes. Todo aquel que viene a Jesucristo, dice Jesús, yo no le echo fuera. Hoy es el día de salvación. No te vayas hoy de aquí sin Cristo por nada. No esperes al día de mañana. No sabes, el mañana no lo tenemos comprado. Dice la palabra de Dios también que después Dios encontró que el hombre era pecador y le había dolido en su corazón haberlo hecho. Y dijo Dios de la siguiente manera, dice, no volveré a maldecir al mundo por causa del hombre, porque desde su juventud el hombre solamente piensa en hacer lo malo. La religión no puede salvar a nadie. La religión no puede cambiar el corazón del ser humano. El único que puede cambiar el corazón del ser humano es aquel que fue levantado en la cruz, para que todo aquel que mire con fe ese sacrificio tenga esperanza de resurrección. No perezcáis, decía el apóstol Pablo también, como aquellos que mueren sin esperanza, porque el ser humano muere sin esperanza, muere sin fe, muere perdido en sus pecados y en sus concupiscencias, en esa rebeldía que le caracteriza al ser humano, que busca poder, que busca fama, que busca reconocimiento. La iglesia de Cristo le da toda la gloria y toda la honra a aquel que se lo merece, a Jesús de Nazaret. De repente Dios le manda a aquel hombre llamado Noé y le dice, mira que voy a mandar un diluvio tan grande que va a perecer abnegada toda la humanidad. Y se vino y dice la palabra de Dios que este hombre, en obediencia junto a su esposa, junto a sus 3 hijos y sus 3 esposas de sus hijos, comenzaron a construir esa arca grande, y dice que los cielos se abrieron y comenzaron a caer los torrentes de las aguas. Asimismo comenzó a llenarse el mundo de agua por el pecado y el juicio que se había venido a la humanidad. En este día están cayendo juicios continuos y terribles a la humanidad, llamados como guerras, como pestes. Sí, se van a levantar terremotos, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, en diversos lugares. Eso ya lo estamos viviendo. Pero el hombre quiere seguir dándole la espalda a Dios, como en los días de Noé, dijo Jesús que sería la venida de Jesucristo. Estamos esperando la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no quedó muerto en una cruz. Entonces pereció el mundo en agua, abnegado, los desobedientes. Pero usted sea inteligente y no sea de los desobedientes. Si usted es inteligente, busque de Cristo. No mire al ser humano, porque el ser humano se equivoca. Mire a Cristo, aquel que no se equivoca. Dice la palabra de Dios también, y voy a citar la epístola número 2 del apóstol Pedro. Y él manda un aviso directo para la humanidad y todo aquel que ha abierto la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4 viene a citar aquel juicio que se viene contra la población mundial y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuántos saben que un juicio se avecina a la humanidad?
Gloria a Dios. Sigo leyendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y sobre los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Ahí me detengo. Así fue que perecieron aquellos hombres desobedientes, aquellas ciudades como Sodoma y como Gomorra. Y hoy en día vemos una Sodoma y una Gomorra en estos tiempos también, porque hoy le queda chico el tiempo de Sodoma y Gomorra con lo que se vive hoy en día en la sociedad. Las familias, los divorcios están a tope, ya no hay respeto en las calles, la homosexualidad se ve en todas partes, y hoy en día podemos ver que ya no hay misericordia, ya no hay compasión, pero el mensaje de Dios sigue estando en pie. Dios también, dice la Biblia, que le dio una ley al ser humano para que se guiara en rectitud. ¿Pero por qué? Es que el hombre tiene que poner la vista en el Dios que es inmutable y que no miente. ¿Por qué el hombre no tiene que buscar la esperanza en el otro ser humano? Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si hay uno en el cual usted tiene que poner toda su vista y toda su esperanza, es en Jesucristo de Nazaret, el único que ha cumplido la ley de Dios.